Este es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón y se lo agradezco enormemente, enormemente. Os agradezco a vosotros que queráis estar aquí. Ya sabéis cómo van las cosas con este hermano cuando habla, pero bueno, a ver qué tiene el Señor para nosotros esta vez. Pues he traído una cosa que tal vez habéis visto, que es la maqueta, una maqueta que me regaló un hermano en Suiza. Bueno, él es holandés, pero vive en Suiza y arregló esto para varios misioneros. Y entonces se puede ver, está a escala, es decir, más o menos nos representa la realidad y iremos viendo varios de los detalles, pero si al final de la sesión queréis pasar y mirarlo un poco, analizarlo un poco aquí, pues adelante, hay toda libertad. De vez en cuando lo necesitaré para mostrar algunas cosas. ¿Qué sabemos del tabernáculo? A ver, ¿qué recordáis del tabernáculo? A ver, hasta qué punto vale la pena esto o es una repetición que no vale la pena. ¿Qué recordamos del tabernáculo? ¿Eso qué es? ¿Para qué sirve y qué tiene que ver con nosotros? Muy buen resumen de lo que es el tabernáculo. Entonces, un lugar de encuentro entre el Señor y el pueblo. Es decir, un lugar donde muchas veces el cielo tocó la tierra. Eso sigue ocurriendo. Cuando una persona se convierte, es Dios que viene a vivir a un corazón. El cielo vuelve a tocar la tierra. El lugar de la habitación de Dios. Y sin eso, Dios no podía habitar en medio de un pueblo tan abismalmente diferente a Él. Porque los israelitas, por toda la historia del Antiguo Testamento, y los evangelios y los hechos, sabemos que era un pueblo muy difícil, muy pecador. ¿Cómo puede un Dios santo, puro, habitar en medio de un pueblo así? Pero el día de hoy pasa lo mismo. ¿Qué somos nosotros? Entre nosotros y Dios hay un abismo de diferencia. Tenemos la ventaja de, por ser creyentes, que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para hacernos más parecidos al Señor Jesús, a Dios. Pero nos falta. Y aún así el Señor está en medio de nosotros cuando nos reunimos en su nombre. Lo mismo que con Israel. ¿Qué tiene que ver el tabernáculo de Israel, del Éxodo, del Antiguo Testamento con nosotros? ¿Alguien nos puede decir qué tiene que ver eso? ¿Por qué estudiarlo? Es al fin y al cabo Antiguo Testamento, no Nuevo. A ver, ¿vale la pena estudiar esto? ¿Qué os parece? ¿No? ¿Nos cerramos y buscamos algo del nuevo? ¿Vale la pena estudiar esto? Bueno, está en la palabra, ¿no? Luego sí, pero ¿hay alguna otra razón por la que vale la pena dedicar 10 horas y un poco más hasta donde nos llegue la paciencia? Isaac me dio algunos tips ayer. Cuando no veas que hay movimiento y que la gente se quiere ir, tú sigue.
Es decir, si uno de nosotros está interesado en mejorar su comunión con Dios personalmente y como iglesia, como grupo, como congregación, el tabernáculo es precioso. Tal vez nosotros no tengamos todas esas intenciones, pero el Señor sí. El Señor sí. Nosotros, eso lo veremos en algún momento, cada uno de los creyentes está muy cerca del corazón del Señor, pero mucho. De tal manera que Él quiere continuar su trabajo en nosotros. A veces sin que nosotros se lo preguntemos o se lo pidamos. Él sigue. Y yo veo en mi propio corazón este interés del Señor. A veces se lo he pedido, no lo niego, pero las más de las veces ha sido Él el que se ha acercado a mí con cosas que yo quedo otra vez como Pablo en el suelo. Señor, esto es mucho. Bueno, pues sí, veremos 10 sesiones. Hemos visto hace 8 años exactamente, en octubre del 2018, hay registros. Hemos visto esto en el local, allí en Cancanals. Pero, bueno, y Elisa me dijo que antes hubo unos estudios, cuando ella era más joven, sobre el tabernáculo. Entonces, no es un tema nuevo, pero buscaremos en estas 10 sesiones ver la mayoría de los detalles que podamos. Bueno, el Antiguo Testamento y nosotros, que esa es una cosa que cuesta hoy en día. El hermano John MacArthur, que recién partió a la presencia del Señor, dejó una serie completa exegética, es decir, el significado exacto de cada frase, casi cada palabra del Nuevo Testamento. Y yo pensé, ay, qué pena que no llegó al Antiguo. Estamos como escasos de estudiar el Antiguo Testamento. Y tiene que ver mucho con nosotros, solo que tenemos que hacerlo, cada aplicación que hagamos del Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo a la luz del Nuevo. Es decir, el Nuevo es la explicación para nosotros de todo lo que debe significar el Antiguo, de todo lo que guarda el Antiguo. Tal vez hemos visto este versículo varias veces, pero os pido que lo busquéis. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Lo leemos. 1, 2, 3. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este versículo fue un regalo para mí muy especial, porque mi suegro siempre decía que en el Antiguo Testamento, en cada página, podíamos ver al Señor Jesús. Y yo pues le creí, Y entonces murió. Y entonces, pues yo lo creía porque él lo decía, pero no lo había visto yo mismo en la Escritura. Y unos meses después de que él murió, el Señor me guió a este versículo. Y quedé convencido e hice mía la verdad que fue tan cierta para él. Desde Moisés, y Moisés escribió lo que vamos a ver. Toda la descripción del tabernáculo la recibió él
cuando estuvo 40 días y 40 noches separado del campamento y de todos los problemas que había allí, de todas las cosas que había por resolver, de toda la desobediencia del pueblo. Y subió al monte y estuvo allí 40 días y 40 noches. El Señor tomó todo el tiempo necesario para mostrarle a él el modelo que hay allí, es lo que dice la Biblia, y la capacidad que le dio a Moisés. Supongo que no tendría la manera de escribir como nosotros, tomar apuntes, pero de alguna manera Moisés escribió exactamente lo que el Señor le mostró. Y entonces el Señor Jesús, en el camino a Emaús, le mostró a los dos que iban allí, en todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que de él decían. En todos, luego seguía por todos los profetas. Ahí está incluido Samuel, de Samuel a Malaquías. Bueno, no, en aquel momento no. Sí, ya estaba escrito Malaquías. Es el Nuevo Testamento. Les declaraba en todas las Escrituras, y no estaba el Nuevo Testamento, lo que de él decían. Entonces el Antiguo Testamento habla del Señor Jesús. Y no es para inventar, tenemos es que buscarlo y con la guía del Señor descubrirlo. Pero está ahí. Y las cosas que se escribieron antes, dice Pablo a los romanos, en Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿El Antiguo Testamento es para nosotros? No, ¿verdad? El Antiguo Testamento es para nosotros. Y las intenciones del Señor son hermosas. Paciencia y consolación hay en las Escrituras. ¿Necesitamos eso? Hombre, en este mundo como está, y que cada día hay noticias nuevas, a cual más de alarmantes, y un mundo en el que nos movemos, no hace falta pensar en las guerras que hay más lejos de nosotros, sino el mundo que nos rodea, como está nuestro propio corazón, que a veces tiene tendencias que no debe. Necesitamos esto, la paciencia y la consolación que reflejan las Escrituras, para que finalmente vivamos con esperanza. Siempre que tengas esperanza, tienes un motivo para vivir. Y esto es lo que el Señor nos quiere dar, pues nos ha dado, pero lo quiere cultivar en nosotros de tal manera que vivamos en esperanza. ¿Vale la pena estudiar el Antiguo Testamento? Sí. Pues aquí está esta es una pintura de algún pintor, y lo hermoso que tiene es que se ve el tabernáculo en pleno funcionamiento. Aquí pues lamentablemente no hay el humo que debería salir de aquí, ni la nube que salía del lugar santísimo que está aquí debajo. Salía una nube constantemente que mostraba la presencia de Dios. Y en medio de todo el campamento, el Señor no ocupa la parte delantera, el Señor no ocupa la parte trasera, ocupa la mitad. En medio de nosotros. Y eso prometió Él hacer con nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor Jesús. ¿Qué dijo después? Allí estoy yo en medio de vosotros.
en medio. El lugar central de la congregación debe ser Él. El lugar central de mi vida debe tenerlo Él. Hay algunos hermanos especializados en trabajo con niños que usan el tabernáculo. Y lo usan para mostrar el camino para acercarse a Dios. Aquí se puede ver quizás un poco más fácil. Necesitaría algo con que mostrar sin tapar todo. Aquí está el pueblo. Aquí están todos los israelitas. Y aquí, muy adentro, está Dios. Ahí está el trono de Dios, ahí está el arca del pacto, el arca del testimonio. Allí está el propiciatorio, ahí es el lugar donde Dios habita. ¿Cómo hace un pecador, que lo conocemos? Por todo el Antiguo Testamento se puede ver quién es Israel y cualquiera de nosotros puede decirlo. ¿Cómo hace un pecador para llegar a la presencia del Dios Santo? Lo ve, desde lejos lo puede ver, pero llegar a su presencia. El camino a Dios está marcado por este tabernáculo. Tendrá que entrar por la puerta. Lo primero que encuentra al entrar es el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no es posible acercarse a Dios. No puede haber perdón, no puede haber ningún acercamiento. Pues encuentra el sacrificio, luego puede ser en el caminar normal en este mundo, tendrá suciedades, entonces se acerca a la fuente, luego entonces puede correr la cortina y entrar y allí encontrará el candelero y la mesa de los panes de la proposición, más atrás el altar del incienso y luego finalmente un velo que divide tanto el lugar santo como el santísimo. Corre el velo y puede llegar a la presencia de Dios. Entonces el tabernáculo muestra el camino para llegar a Dios. Lo primero, un sacrificio. La cruz. Sin la cruz nadie puede acercarse a Dios. Entonces de eso hablaremos. Y luego de haber sido limpios por la sangre del Señor Jesús, seguimos en este mundo ya salvos, pero ensuciándonos, enmugrándonos en este mundo. ¿Cómo se dice aquí una buena palabra para decir ensuciarse, contaminarse de este mundo? La palabra enmugrarse, ensuciarse, ¿se entiende? No. ¿Pero se usa? Bueno, pues eso es lo que nos pasa en el caminar en este mundo, porque tenemos que ver con muchas cosas y dentro de nosotros también se producen cosas que no agradan a Dios. Entonces nos contaminamos, para usar un lenguaje más universal. Necesitamos limpiarnos y eso lo hace la palabra de Dios. Entonces así estamos en condiciones de acercarnos más a Dios y de disfrutar de su comunión hasta que finalmente podemos llegar a su misma presencia. Sí, no recuerdo cómo empezó su oración Cristian para encomendarnos en esta hora. ¿Qué dijiste al principio? ¿Te dirigiste al Padre o al Hijo? ¿Te recuerdas?
Bueno, muchas veces nos dirigimos al Padre. La has hecho al Padre. Cuando entramos en oración para hablar con el Padre, estamos entrando aquí. Al lugar santísimo, al trono de Dios. El velo se rasgó, entonces el camino está abierto. Pero no siempre pensamos en eso. Cuando como congregación un hermano se levanta y dice Padre, pasa lo mismo. ¿Y cómo es? O sea, la pregunta es la misma. ¿Cómo puede un hombre pecador como yo entrar a la presencia de un Dios tan puro, tan santo, tan justo? Pues la primera respuesta está en la cruz del Señor Jesús. Pero veremos que todo el tabernáculo nos habla de Él. Es por Él que tenemos entrada delante del Padre. Es por Él que tenemos entrada a Él mismo, porque también nos dirigimos al Señor Jesús mismo. Entonces, en una maqueta como esta, es fácil mostrar, aquí estás tú si no eres creyente. Tienes que entrar por la puerta. La puerta es Cristo. Vas al altar del sacrificio que representa la cruz de Cristo. Luego, en las contaminaciones de este mundo, vas a la palabra de Dios, cuyo tema central es Cristo. Sigues entrando, corres este velo, esta puerta, velo solo se llama puerta, entras y ves que puedes tener comunión con Dios, que tienes la luz, que es el Señor Jesús también, la posibilidad de orar, el altar del incienso. Corres el velo y aquí está el arca que representa plenamente a Cristo. Entonces, un pecador, si pasa por la cruz en arrepentimiento y fe, bueno, y pasa por todo esto, puede llegar, puede hablar con Dios como su Padre. Los niños pueden entender esto. Ellos por su pecado están alejados de Dios, pero pueden ser recibidos en la presencia de Dios a través del Señor Jesús. Sí, entonces, en primer lugar, el tabernáculo es una figura del Señor Jesús. Juan 1:14, lo leemos, que no está todo aquí. ¿Alguien nos ayuda con la lectura? Juan 1:14, porfa. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí. ¿Quién es el verbo? Lo tenemos claro, ¿no? El Señor Jesús. Y Él, que era Dios, lo ha dicho en los primeros versículos, vino y habitó entre nosotros. Y la palabra habitó, según los especialistas, puede traducirse como tabernaculizó entre nosotros. Hizo su morada en medio de nosotros. El tabernáculo lo señala directamente a Él. Él habitó entre nosotros. Y lo que ocurrió
lo que ocurrió cuando el Señor Jesús vino y habitó en medio de nosotros, fue lo mismo que pasó cuando el tabernáculo y el Señor con su presencia allí habitaba en medio de ese pueblo. Lo mismo. El Señor Jesús se acercó a nosotros, tocó las personas en este mundo, pero era Dios con toda su pureza, su santidad, con toda su majestad, solo que a su majestad le puso el velo de su cuerpo, dice la Biblia. Entonces la gente no tenía la gloria del Señor no los fulminó. Y Juan, un ser humano como nosotros, dijo que Él habitó entre nosotros y que vimos su gloria. En algunos momentos el Señor dejó ver quién era, pero no de una manera que esa gloria nos fulminara. Porque ver a Dios y quedar vivo es imposible. Él habitó entre nosotros, anduvo entre nosotros, siendo un pueblo pecador. Y siendo que no solamente había acciones, sino que había corazones que Él podía ver. Estaban lejos de Él, a una distancia enorme de su corazón. Pero habitó entre nosotros para finalmente ir a la cruz. El Señor Jesús hizo su tabernáculo para vivir entre nosotros. Y ahora estos versículos que nos revelan otro aspecto del Señor Jesús. Hebreos 8. Versículos 1, 2, 4 y 5. Si alguien nos los puede ayudar en la lectura. Aquí no están completos, entonces por eso nos conviene leerlos enteros. 1, 2, 4 y 5 de Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que, si estuviésemos sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Gracias. Tenemos un sumo sacerdote. Hemos hablado de que podemos entrar a la presencia de Dios. Y una de las razones por las que podemos entrar a la presencia de Dios es porque tenemos un sumo sacerdote que Dios acepta. Plenamente aceptable para Dios, sin mancha, sin defecto. Él está allí en el trono de Dios a nuestro favor, en pro de nosotros. Y porque Él está presente allí es que nosotros podemos orar con libertad, podemos reunirnos, recibimos su palabra. El Señor se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. Es gracias a Él, a que Dios lo aceptó a Él. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No está en la cruz ya, no está en la tumba ya, ni siquiera está sobre esta tierra. Está en la gloria, en el lugar más alto que existe. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
El tabernáculo de Éxodo lo levantó el hombre, lo hicieron hombres. En el cielo hay otro, el original, el verdadero, estaba desde aquel tiempo y está ahora porque el Señor Jesús entró allí como sumo sacerdote. En el santuario, podríamos decir eterno, dice, no es de esta creación, dice en otro lugar. Y eso me ha llamado la atención mucho. En el cielo hay cosas que podemos ver reflejadas en cosas que Dios nos va revelando, como el tabernáculo. Y ese que es el santuario que permanece para siempre y que Dios hizo, que no está afectado para nada por esta creación, allí fue donde el Señor Jesús entró como sumo sacerdote. Los sacerdotes antiguos, que hay todo un sacerdocio, hay toda una cantidad de normas para el sacerdocio en el Antiguo Testamento, esos sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra. Es decir, a lo que son fotografías o sombras de lo que hay allí arriba. Lo que hay en Éxodo y que veremos estas 2 semanas son sombra de lo que hay allí. El Señor le dijo a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo modelo, el original, que está en los cielos, proyectó su sombra sobre la tierra en el modelo que construyó Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos pasar a esta figura que me encontré en Holanda y me pareció preciosa. La cruz, que digamos representa lo que el Señor Jesús es y lo que hizo, proyectó su sombra hacia atrás. En el tabernáculo y en muchas otras cosas del Antiguo Testamento, pero aquí se ve la sombra de la cruz atrás en el Antiguo Testamento. El altar del holocausto es una sombra de la cruz del Señor Jesús. El lavacro de bronce, la mesa tendría que estar aquí, pero bueno, tuve que voltear la imagen. La mesa habla de Cristo también, el pan habla de Él también, Él es la luz del mundo, el candelero también habla de Él, el altar del incienso también lo representa a Él y el arca del pacto también lo representa a Él. Pero de diferentes maneras, y nosotros no podemos abarcar como hace Dios todo lo que el Señor Jesús es y todo lo que hizo, el valor y las consecuencias de todo lo que hizo, no lo podemos captar todo de una vez, necesitamos por dosis. Y cada uno de estos muebles muestran una dosis de Él. Pero son sombras que la cruz proyectó hacia atrás. Hermoso, ¿no? Bueno, aquí hay algunos versículos más de Hebreos. Hebreos es el libro que nos conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, más que ningún otro. Hay otros libros que hablan de esto, pero Hebreos sí es una lectura obligada para entender el Antiguo Testamento. Y esto dice en Hebreos 9, lo vamos a leer de aquí, estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo que está allí en la gloria, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre ajena, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo de ese verdadero tabernáculo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Eterna redención. La eterna redención que tenemos fue realizada por el Señor Jesús en el verdadero tabernáculo por su propia sangre, una vez y para siempre. Y a mi modo de ver, esta sangre que Él derramó permanece allí. Y por eso siempre podemos acercarnos a Dios. ¿Me ayudáis con esta lectura? Esta la podemos leer de aquí, de la diapositiva. 1, 2, 3. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Un gran sacerdote hemos visto. Como tenemos un gran sacerdote allí, además Él, por su carne, por su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, nos abrió el camino a través del velo y podemos entrar a la presencia de Dios. Hermano, hermana, ¿te causa respeto entrar allí? Tal vez piensas en toda tu indignidad, en toda la diferencia que te separa de Dios. Él tan puro y yo tan poca cosa y pecador. ¿Quién va a pensar en entrar allí? Eso debió, supongo que con todo lo que había dicho Pablo, el escritor de Hebreos, hasta Hebreos 10, habrá pasado por la mente de alguno de los lectores, creyentes. ¿Cómo me voy a acercar yo allí? Y entonces incluye Hebreos esta exhortación: acerquémonos. No por causa de que tú eres digno o de que tú eres capaz por ti mismo, de que tú eres mejor que otros. Es por causa de la persona que está allí. Acerquémonos. En la presencia de Dios hay maravillas. Sí. Gracias. Pues lo ponemos lejos. Gracias. Acerquémonos. Somos exhortados a acercarnos a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, para adorar. Gracias al Salvador no tenemos impedimento. Poniéndonos un poco en contexto, allí en Éxodo 12, ¿qué ha ocurrido? ¿Os acordáis qué pasó en Éxodo 12? ¿Perdona? Salen de Egipto. Sí, es el Éxodo. Salieron de Egipto, pero hubo un cordero que murió y con esa sangre pudieron ser liberados.
Después, en Éxodo 20, muy conocido, están los 10 mandamientos. Estamos por Éxodo 20. Salieron en Éxodo 12 y ahora por Éxodo 20 el Señor les da sus mandamientos, los 10 mandamientos. Ahora en el capítulo 25 de Éxodo, el Señor quiere un santuario para ellos. Estamos al principio de la salida de Egipto, en realidad. Pero, claro, es importante la presencia del Señor en medio del pueblo. Y como el pueblo iba de peregrinaje, no tenía un lugar fijo, pues el tabernáculo, para poder ir con él, también tenía que ser desmontable y portátil. Eso era el tabernáculo, pero con todas las características que Dios había señalado para poder habitar y caminar en medio del pueblo, y que esa nube estuviera ahí. Esa nube no la puede poner un ser humano. Las tablas y todo el resto sí, pero la nube de la presencia de Dios, eso es solo si Dios es agradado, solo si Dios quiere hacerlo y condesciende a hacerlo. Pues lo hicieron. Lo hicieron como el Señor quería y el Señor anduvo con ellos. Éxodo 25. Bueno, ponedme límite porque este tema me encanta y me pierdo. Son las 12:10. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿Eh? Bueno, entonces sin límite. O me va a tocar hacer lo que tú dijiste, Isaac, ir mirando. Bueno, Éxodo 25, del 1 al 9. ¿Os parece si yo leo un versículo, vosotros el siguiente y así, hasta el 9? Gracias. Jehová habló a Moisés diciendo: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿El Señor quería habitar en medio de ese pueblo? Sí. Con Adán y Eva el Señor bajaba y estaba con ellos, tenía comunión con ellos. Cuando pecaron también, bajó, los buscó. ¿Os acordáis? Sí. Porque entonces fue cuando se encontró que los que querían esconderse eran ellos. Pero el Señor siempre ha tenido ese deseo
de encontrarse con nosotros. Hoy en día también nos echa de menos, le hacemos falta. Eso yo no lo entiendo. ¿Quién soy yo para que yo le haga falta a Él? Pero esa es la verdad. Me ama y quiere que yo esté junto a Él. Él ha hecho todo lo necesario para que eso fuera posible. En la primera creación, antes de la caída, me dio un corazón parecido al suyo. Me dio boca, me dio oídos. Soy hecho a su imagen y semejanza. Es decir, me dotó con las cosas que me ayudan a mí a poder tener comunión con Él. Pero caí. El hombre cayó. Para Dios eso no fue el final. Él seguía amando al hombre y seguía buscando la comunión con Él. Él me ama y quiere mi cercanía a Él. Él, el Señor Jesús y el Padre también ama a la iglesia. Entonces, ama que nos reunamos. Ama que le busquemos. El Señor Jesús quiere estar en medio de nosotros. Y de parte de Él nunca ha habido falla en cuanto a eso. Como en Edén, el problema estaba en el hombre. Entonces el Señor siempre ha tenido que buscar, haz esto para poder que estés en condiciones de estar en comunión conmigo. Pero una vez que Él ha dado las condiciones, una vez que Él ha dado su Hijo para que yo pudiera tener comunión con Dios, reconciliarme con Dios y tener comunión con Dios, Él quiere que lo sigamos haciendo. Y así será por la eternidad. Dios siempre ha querido la comunión con nosotros. Bueno, cierto hermano dijo una vez, pero cada vez que yo estudio este tema, tanto más me lo parece, que el diseño estaba en el corazón de Dios. Es un diseño muy sabio, muy inteligente, de alta ingeniería, pero eso no es lo más importante. El diseño del tabernáculo, el diseño de la iglesia, el diseño de las cosas que Él nos ha dicho por su palabra han salido de su corazón con este propósito de que tengamos comunión con Él. Y en esta porción que hemos leído aparece la palabra corazón. ¿Aparece la palabra corazón? Versículo 2, sí. ¿Lo quieres leer, Jeremy, por favor? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Vaya. No es el mandamiento rígido aquel, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Es el corazón. ¿Qué dice tu corazón? Entonces, los materiales que fueron reunidos aquí y probablemente toda la obra involucró el corazón de seres humanos. En la iglesia pasa lo mismo. No tenemos, tenemos mandamientos, tenemos exhortaciones de la palabra, pero lo que el Señor busca sobre todo es el corazón nuestro.
y una lealtad voluntaria a Él. No porque tengo que. Señor, es que mi corazón no puede con este sentimiento de que tú me amas tanto. ¿Cómo puedo responder a ti de otra manera? De corazón a corazón. Inclusive en el Antiguo Testamento, que todo eran mandamientos, el corazón está involucrado. Y veremos que lo está muchas veces. El modelo del tabernáculo fue mostrado a Moisés allá en el monte. Y en ese lugar el cielo y la tierra se encontraron. Y siempre que había comunión de Dios con el pueblo y que la nube estaba allí, el Señor iba con su pueblo. De la misma manera hoy, nos reunamos aquí en Espes o nos reunamos donde nos reunimos la otra vez, que fue en Las Paules, o en Cancanals o en Barcelona, tanto da el lugar. Si buscamos al Señor como centro, Él está ahí. Y el cielo y la tierra se encuentran. Pero el tabernáculo también es una figura de la iglesia, en varios aspectos. Y aquí hay algunos versículos que muestran que la iglesia es la habitación de Dios, hoy. Y cada iglesia local, cada congregación local es una representación de la única iglesia que el Señor tiene sobre esta tierra, que no se puede reunir toda junta. Ya lo haremos, donde sí hay sitio, donde sí hay las condiciones. En la gloria estaremos todos juntos. Pero en esta tierra el Señor pues, tiene representaciones de la Iglesia Universal en varios lugares, pero funcionan como si fueran solo ese grupo. Sí, la iglesia es la casa de Dios. Bueno, aquí está dicho al revés, en la Biblia está dicho al derecho y yo he dicho al revés. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15. La casa de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese es un versículo de 1 Corintios 3. Templo de Dios, casa de Dios. Y finalmente este versículo precioso de Mateo 18:20. ¿Me ayudáis con esta lectura? 1, 2, 3. Porque están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Os habéis parado a pensar en cuántos lugares está el Señor Jesús cada domingo? La tierra va dando vueltas y durante el domingo, todo el domingo se van escuchando oraciones, canciones y tal vez tributos silenciosos por toda la tierra, como representación de lo que ocurrirá en el cielo cuando estemos todos juntos. Bueno, aquí hay algunos pensamientos sobre la iglesia. Es el lugar privilegiado donde Dios mismo habita. En medio de la sociedad, vamos a poner un ejemplo, Piera con urbanizaciones, hay un sitio donde no se hace lo que
los seres humanos se les ha venido a la cabeza que hay que hacer, sino lo que Dios ha dicho que hagamos. Ese lugar es muy especial para Dios. Y es donde están los creyentes que quieren obedecerle. Es un lugar privilegiado porque es como un oasis en medio de un gran desierto donde no hay nada para el corazón, nada para la eternidad. Todo es en contra, más bien. Pero en la iglesia, los creyentes deseamos hacer la voluntad de Dios. Entonces ese es un lugar muy especial. Y yo creo que así lo ve el Señor. Donde el cielo toca la tierra, Él baja, Él viene, está en medio de nosotros. La iglesia también tiene un diseño en el Nuevo Testamento que lo ha dado Él y así quiere que funcionemos. Lo mismo que en el tabernáculo, también todos los detalles los dio el Señor, pues en la iglesia igual. Todos los detalles que al Señor le importan están en la palabra, están en el Nuevo Testamento para que los sigamos. Y el diseño funcionará. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es un proyecto divino. Es algo que el Señor diseñó y que el Señor lo llevará a su término. Y las puertas del Hades no podrán contra la iglesia, pero jamás. No ha podido en estos 20 siglos, que es mucho tiempo, no podrá, si aún falta algún siglo, o si falta una semana, o si faltan un mes, no podrá. No podrá. El Señor reunirá a los suyos en la gloria. Pues el tabernáculo también nos traerá ilustración sobre la iglesia y sobre lo que el Señor, los pensamientos, muchos pensamientos del Señor en cuanto a la iglesia. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí como una introducción al tema y luego veremos más detalles. Tenemos tiempo, entonces vamos viendo los detalles. ¿Con ganas de seguir estudiando el tabernáculo? Bueno, me alegro.